Imaginad una fábrica donde las chicas salen por la noche con el pelo, la ropa y hasta los dientes brillando. Hola, niños. Os traigo amor. ¡Ja! ¡Es un monstruo! Han pasado el día pintando relojes con una sustancia radiactiva que les han dicho que es segura. Tan segura que pueden llevársela a la boca cientos de veces al día. El brillo no se quedaba en la ropa. Entraba por la boca, se instalaba en los huesos y empezaba a contar el tiempo, pero al revés. A principios del siglo XX, el progreso también podía venir en un frasquito luminoso y matar con muy buena presentación. Antes de que esta historia se convierta en una pesadilla, hay que verla como la vio mucha gente al principio, como una maravilla. El radio se descubre en 1898, en ese final del siglo XIX donde la ciencia parece abrir una puerta nueva cada 2 semanas. La electricidad ya había encendido la imaginación de media Europa, los rayos X estaban cambiando la medicina y de pronto aparece una sustancia extraña, carísima, invisible en su peligro y rodeada de un prestigio casi mágico. Y claro, cuando una época se enamora de una palabra científica, la mete hasta en la sopa, literalmente. El radio empezó a aparecer en tratamientos médicos, en cremas, en tónicos, en aguas supuestamente saludables, en productos que prometían energía, belleza y vigor. Todo con esa seguridad deliciosa de los anuncios antiguos, donde un señor con bata blanca podía recomendar casi cualquier cosa y el público asentía, porque llevaba bata. El radio era moderno. Y moderno en aquel momento quería decir pues, limpio, avanzado, elegante y ligeramente milagroso. Nadie lo imaginaba todavía como una amenaza doméstica. Mucha gente lo imaginaba como una especie de combustible secreto de la vida, una luz nueva con la que corregir la fatiga, la edad, la falta de tono o cualquier otra cosa que pudiera quedar bien en un anuncio con tipografía solemne. Después llegó el uso perfecto para convertir esa fascinación en objeto cotidiano, los relojes luminosos. La pintura que hacía brillar las esferas no era purpurina mágica, aunque comercialmente casi daba igual. El radio emitía radiación y esa radiación activaba el sulfuro de zinc, que era lo que producía la luz. Al principio, aquello tenía una utilidad evidente. En contextos militares, poder ver la hora en la oscuridad no era un capricho. En una trinchera, en un avión, en un instrumento de navegación o en un reloj usado de noche, una esfera luminosa podía resultar muy práctica. Luego acabó convertida también en deseo civil. Los relojes luminosos parecían pequeños fragmentos de futuro en la muñeca. La industria lo vio clarísimo. Había demanda, había prestigio y había una sustancia con un nombre poderoso: radio. Cuando una sociedad decide que algo representa el progreso, preguntar si también puede matar, pues empieza a parecer una grosería. Y nadie quiere ser la persona que arruina el milagro preguntando por la factura que hay que pagar. Ahora entran ellas, chicas jóvenes, muchas de familias trabajadoras, contratadas para hacer un trabajo delicado y bastante bien pagado. No entraban en una cueva siniestra ni en una fábrica con chimeneas negras vomitando jeans sobre el barrio. No, entraban en talleres donde se pintaban números diminutos sobre relojes e instrumentos. Había fábricas en Orange, Nueva Jersey, en Ottawa de Illinois y en Waterbury de Connecticut. El trabajo consistía en pintar los números y las agujas de esferas muy pequeñas con pintura luminosa. Las cifras es que eran minúsculas. El trazo tenía que quedar limpio. Un pequeño fallo estropeaba la pieza. Para muchas de esas muchachas, aquel empleo era una oportunidad magnífica. Les daba independencia económica, que ya era bastante. Además, pagaba mejor que otros trabajos disponibles para mujeres jóvenes de clase trabajadora. Así que el trabajo tenía algo de privilegio. Y eso hace que la historia sea todavía más incómoda, porque resulta muy fácil imaginar el peligro cuando pensamos en una mina, un horno, una explosión o una máquina que arranca dedos. Aquí el peligro
Venía en frasquitos de pintura, en mesas de trabajo, en pinceles finos, en relojes bonitos. Entre aquellas trabajadoras estaba Grace Fryer. Entonces era solo una pintora más, una chica joven en un empleo moderno. Años después, su nombre quedaría unido a una demanda que obligaría a mirar de frente lo que aquellas fábricas habían estado poniendo en la boca de sus empleadas. Pero en ese momento no había demanda, ni titulares, ni abogados. Había una mesa, un pincel y una pintura que brillaba. Y brillaba mucho. Las trabajadoras salían de la fábrica con polvo luminoso en la ropa, en el pelo, en la piel. Las llamaban chicas fantasma, porque de noche parecían llevar pegada una luz propia. Algunas fuentes recogen que incluso se pintaban las uñas o los dientes con esa pintura para hacer la gracia, para ir a bailar, para impresionar a alguien, para jugar con ese brillo absurdo que parecía inofensivo. Imaginar la escena sin música de terror. Una chica termina su jornada, se sacude la falda, se mira en un espejo y se ve que brilla. Quizá se ríe, quizá se lo enseña a otra, quizá esa noche alguien le dice que parece mágica. Y lo era, de alguna forma. Solo que la magia estaba entrando en sus huesos. La escena central de esta historia cabe en 3 gestos. Pincel, labios, pintura, esfera. Otra vez. Labios, pintura, esfera. Otra vez. Labios, pintura, esfera. Jornada tras jornada. Los pinceles que usaban eran de pelo de camello y servían para pintar números diminutos. El problema es que la punta se abría, perdía precisión, y cuando tienes que dibujar trazos finísimos en una esfera de reloj, una punta abierta es una pequeña catástrofe industrial. La solución que les enseñaron fue sencilla, rápida y letal: afilar el pincel con los labios. La técnica tenía incluso nombre en inglés: lip pointing, pasar el pincel por la boca para devolverle la forma fina, meterlo de nuevo en la pintura y pintar el siguiente número. No era un gesto ocasional, era parte del método, una rutina, algo que se repetía cientos de veces en una jornada. La boca convertida en sacapuntas industrial con toda la tranquilidad del mundo. Cuando algunas preguntaron si aquello era seguro, sus responsables le dijeron que sí, que podían hacerlo, que no había motivo para preocuparse. Y esa frase, en esta historia, pesa más que cualquier grito. Porque cada vez que el pincel tocaba los labios, una pequeña cantidad de radio entraba en el cuerpo. Pequeña, sí, pero constante, día tras día, semana tras semana, año tras año. Aquí hace falta 1 minuto de ciencia, solo uno, para que el horror encaje en su sitio. El radio se comporta químicamente de forma parecida al calcio. El cuerpo puede incorporarlo a los huesos como si estuviera guardando algo útil, pero lo que guarda es una fuente de radiación, una partícula peligrosa instalada dentro de la estructura misma del cuerpo. Y lo más escalofriante no era que hubiera radio sobre la mesa. El siglo XX está lleno de mesas con cosas peligrosísimas encima. Lo verdaderamente siniestro era el método, la precisión con la que el trabajo convertía el cuerpo de las empleadas en parte de la maquinaria. Los primeros síntomas no llegaron con una etiqueta clara. El cuerpo no envía una carta certificada diciendo: «Atención, esto es por el radio». Llegaron como llegan las cosas inquietantes de verdad, disfrazadas de molestias normales. Dolor de muelas, cansancio, una extracción dental que debería resolver el problema y no lo resuelve, una herida que no cierra, una encía que sangra, otra pieza que empieza a doler, otro médico, otro diagnóstico, otro intento de fingir que todo aquello tiene una explicación razonable. En Orange, varias pintoras empezaron a caer enfermas. Los dientes se aflojaban, aparecían úlceras, infecciones y dolores que no se iban. Algunas desarrollaron anemia grave, otras sufrían fracturas, dolores óseos, fatiga extrema,
abortos y un deterioro físico que no encajaba con su edad. Eran mujeres jóvenes, con cuerpos comportándose como auténticas ruinas. El caso de Amelia Maya, conocida como Molly, se convirtió en uno de los primeros rostros del desastre. Molly había trabajado pintando esferas. Al principio fue una muela. Vas al dentista, te quejas, te sacan la pieza y sigues con tu vida. Pero la herida no cerró. Después dolió otro diente y luego otro. Las extracciones no arreglaban nada, al contrario, las encías se deterioraban, la mandíbula empezó a fallar. Los médicos buscaban explicaciones mientras el cuerpo de Molly se iba deshaciendo justo en el lugar donde durante años había colocado el pincel. No hace falta convertir esto en una feria de vísceras. Basta imaginarlo con precisión. Una mujer joven, con dolor constante, perdiendo dientes, acumulando heridas que no cerraban y viendo cómo su estado empeoraba sin que nadie entendiera realmente qué le estaba ocurriendo. Molly murió en 1922 con 25 años. 25. El diagnóstico oficial añadió una humillación más. Su muerte fue atribuida a sífilis. Ay, Anna. En aquella época, la sífilis era una enfermedad rodeada de un enorme estigma social porque se asociaba principalmente a la transmisión sexual. Que una mujer joven apareciera vinculada a ese diagnóstico no solo implicaba una explicación médica, también podía interpretarse como una insinuación sobre su conducta privada, porque no solo estaba enferma, además quedaba manchada. Ahí la historia se vuelve especialmente desagradable. El cuerpo ya fallaba, pero también fallaba el relato que se hacía sobre ese cuerpo. Si la enfermedad podía presentarse como algo íntimo, sexual, vergonzoso o ajeno al trabajo, la fábrica quedaba lejos de la escena. Mientras tanto, otras compañeras empezaban a mostrar señales parecidas, no con idéntica progresión, porque las enfermedades industriales no tienen la cortesía de repetirse con simetría. Pero había un patrón, demasiados dientes, demasiadas mandíbulas destrozadas, demasiados huesos, demasiadas mujeres que habían hecho el mismo trabajo y se estaban rompiendo desde dentro. A esa necrosis de mandíbula se la acabó llamando radium jaw, mandíbula por radio. En castellano suena casi demasiado limpio. Necrosis mandibular por radio, una expresión médica que ordena el horror en 2 palabras y media. Pero detrás había bocas que no cerraban, huesos dañados, dolor constante y médicos intentando entender qué estaba destruyendo el cuerpo de mujeres que apenas acababan de empezar su vida adulta. La boca había sido la entrada y ahora la boca era el primer escenario visible del desastre. Era química, industria, confianza y negligencia, acumulándose en el mismo punto. Los relojes seguían brillando. Ellas empezaban a apagarse. En ese punto, la historia podía haber girado hacia la prudencia, hacia una industria diciendo: paren las mesas, cambien el método, protejan a las trabajadoras. Qué detalle tan bonito habría sido, ¿verdad? Pues lo que ocurrió fue bastante menos amable. Durante años se negó la relación entre el trabajo y las enfermedades. La idea de que aquellas chicas se estuvieran envenenando en la fábrica era incómoda, cara y peligrosísima para el negocio. Así que la enfermedad se convirtió en una disputa. Y cuando una persona enferma tiene que disputar la explicación de su propio cuerpo frente a una empresa, la balanza pues es que ya empieza torcida. Pero aquí el asunto se vuelve más concreto. En 1924, United States Radio Corporation encargó una investigación sobre lo que estaba ocurriendo en la fábrica de Orange. La llevaron a cabo Cecil Drinker, Catherine Drinker y William Castle, vinculados a Harvard. Fueron allí, miraron el ambiente de trabajo, analizaron las condiciones y el resultado no salió precisamente cómodo para la empresa. Encontraron polvo contaminado con radio, encontraron falta de protección suficiente, encontraron una rutina de trabajo en la que las pintoras estaban llevando el pincel a la boca
y concluyeron que el radio era la causa probable de aquellas enfermedades. El informe recomendaba medidas de seguridad, pero una cosa es encargar un informe y otra muy distinta es que el informe tenga la poca educación de señalar el sitio exacto del problema. Así que, oye, pues nada, la compañía rechazó esas conclusiones. El informe quedó enterrado durante un tiempo. Y lo más inquietante llegó después. Apareció una versión alterada presentada ante el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey en la que los hallazgos resultaban mucho más amables para la empresa. ¡Qué casualidad tan servicial! Ahí entra Alice Hamilton, médica y pionera en salud laboral, que se enteró de aquella manipulación y avisó a los drinkers. Porque incluso en una época bastante entusiasmada con el brillo, había gente mirando los residuos, las heridas y las condiciones de trabajo sin dejarse hipnotizar por el frasquito luminoso. El caso de la sífilis encajaba perfectamente en esa coartada. Era una acusación médica y social a la vez. Si aquellas mujeres podían ser presentadas como enfermas por su conducta, el foco se alejaba del taller y la pintura dejaba de estar en el centro. Pero las piezas empezaron a encajar demasiado bien para seguir fingiendo sorpresa. En 1925, el patólogo Harrison Marland desarrolló pruebas que ayudaron a demostrar que el radio estaba dentro de los cuerpos de las trabajadoras. No como una sospecha ambiental, no, dentro, en los huesos, destruyendo tejidos desde el interior. Una firma invisible que podía encontrarse cuando alguien sabía buscarla. Y aquí aparece una de las contradicciones más incómodas. En ámbitos científicos y técnicos ya se manejaban precauciones con el radio. Había investigadores que sabían que no era una golosina luminosa. En laboratorios e instituciones se usaban procedimientos de seguridad, pinzas, protección, distancia. En un lado, pinzas, en el otro, labios. La misma modernidad que se protegía en los laboratorios se relajaba muchísimo cuando la trabajadora era una chica joven sentada ante una esfera diminuta. Y claro, una empieza a preguntarse cuánta ignorancia había exactamente y cuánta conveniencia vestida de ignorancia, porque el desconocimiento total queda muy bien como coartada histórica, pero se va estropeando cuando aparecen informes enterrados, versiones alteradas y científicos que ya no están tan tranquilos. Las pintoras tenían que demostrar con sus cuerpos lo que otros ya trataban con distancia. La batalla legal no empezó como una escena solemne de película. Empezó con mujeres enfermas intentando encontrar a alguien dispuesto a enfrentarse a una empresa poderosa. Grace Fryer fue una de las figuras centrales. Cuando empezó a enfermar, buscó explicaciones. Después, buscó justicia. Tardó años en encontrar un abogado que aceptara el caso. Raymond Berry terminó representando a las afectadas. 5 mujeres quedaron asociadas al caso más famoso contra United States Radium Corporation. Grace Fryer, Catherine Scott, Edna Hassman, Alvina Laris y Quinta McDonald. Algunas ya estaban muy enfermas, muy débiles, con dolores, problemas óseos y un tiempo que no jugaba a su favor. Pero el caso que llegó a la prensa con toda su fuerza explotó en 1928. Y la empresa intentó demorar, aplazar, ganar meses. En una disputa normal, retrasar un juicio es una estrategia. En este caso tenía un matiz muchísimo más feo. Las demandantes podían morir antes de llegar al final. Y entonces la ciencia, que durante años había servido de escaparate para vender brillo, empezó a servir para medir el daño. Elizabeth Hughes, formada en el entorno del National Bureau of Standards, realizó mediciones decisivas. Analizó muestras del aliento de las demandantes, como si la verdad tuviera que salirles literalmente por la boca para que alguien se dignara a mirarla. Pues oye, salió. Las mediciones indicaron que habían ingerido tanto radio que su aliento era tóxico. Su aliento tóxico.
Las mismas mujeres a las que habían dicho que podían chupar el pincel sin miedo, exhalaban ahora la evidencia de que aquello había sido una condena administrada con horario laboral. En 1928 el caso acabó con un acuerdo extrajudicial, $10.000 para cada una, gastos médicos cubiertos y una pensión anual de $600. Algunas fuentes matizan diferencias en la suma total, pero el núcleo del acuerdo está claro: dinero, tratamiento y ninguna admisión de responsabilidad por parte de la empresa. Sí, consiguieron algo. Sí, su caso tuvo impacto. Sí, ayudó a cambiar prácticas laborales y a que se reconociera mejor el envenenamiento por radio como enfermedad vinculada al trabajo. Pero ganaron tarde. Ganaron cuando algunas ya estaban rotas. Cuando la ciencia por fin pudo demostrar lo que la industria había tenido años para negar. Ganaron en los papeles mientras seguían perdiendo en los huesos. La victoria llegó con flashes de prensa, titulares y dinero. El reloj para ellas ya iba muy adelantado. La historia de las 5 mujeres de Nueva Jersey se hizo famosa, pero no cerró el problema. Ese es otro golpe de realidad. A veces una historia llega a la prensa, provoca escándalo, parece abrir los ojos de todo el mundo y aún así la maquinaria sigue un ratito más. En Ottawa, Illinois, otras trabajadoras de Radio Dial también enfermaron. Algunas ni siquiera conocían bien lo ocurrido en Nueva Jersey cuando empezaron a notar los primeros síntomas. El patrón volvía: pintura luminosa, esferas, pinceles, labios, cansancio, huesos, dolor, la misma modernidad cambiando de dirección postal. Catherine Wolfe Donhouse se convirtió en una de las figuras clave de ese segundo frente. Trabajó para Radio Dial y acabó gravemente enferma. Su caso llegó hasta 1938 y fue decisivo para fijar de manera más clara la responsabilidad de la empresa en Illinois. Para entonces habían pasado muchos años desde los primeros dolores dentales en Orange, demasiados. Y eso deja una imagen muy incómoda. La sociedad no aprendió con una señal. Necesitó enfermas, cadáveres, demandas, titulares, médicos, mediciones, informes y mujeres declarando mientras se morían. La prensa las bautizó como las Radium Girls, y la misma Marie Curie envió una carta a las chicas del radio brindándoles su ayuda y asegurando que era imposible eliminar la sustancia del cuerpo. Ella lo sabía bien. Y ahora pensemos otra vez en el reloj. Un objeto pequeño, útil, elegante, una esfera que brilla en la oscuridad para que alguien pueda ver la hora sin encender una lámpara, una comodidad mínima, casi inocente. Y pensemos en las chicas que lo pintaban, jóvenes, bien pagadas, orgullosas quizá de tener un empleo moderno, saliendo de la fábrica con restos de luz en el pelo, en la ropa, en la piel, brillando sin saber que aquella luz no era un adorno, era un aviso. La modernidad rara vez llega con cara de villano, ¿eh? Muchas veces llega limpia, cara, científica y perfectamente empaquetada. Llega con promesas, con anuncios, con bata blanca y con una seguridad que da gusto hasta que empieza a doler. Ellas pintaban relojes para que otros pudieran ver la hora en la oscuridad. Lo que nadie quiso mirar a tiempo fue que aquella luz ya estaba dentro de sus huesos. Y si te ha gustado esta historia real que parece mentira vinculada a la ciencia, por aquí te voy a dejar otra que yo creo que te puede gustar.